un nuevo programa de las provincias también existen. Una noticia grata, alentadora: van a llegar a Corrientes barcazas que van a ser depositadas en el puerto de Corrientes con destino final el aserradero de Puerto Virasoro, que resulta que son capitales belga y austríacos. Yo tenía entendido, de acuerdo a la información periodística, que eran resultado de la gestión del gobernador Valdés en Checoslovaquia. Pero bien, es una gestión, una radicación que responde a gestión del gobernador Valdés en sus viajes por el exterior. Esta erradicación es muy importante y siempre se planteaba en mis conversaciones con el doctor Falcione y demás, y mis razonamientos, cómo iba a salir esa producción del aserradero. El gobernador Viley pretende o estudia el desarrollo del puerto de Ituzaingó y un tren que pueda ir desde Virasoro hasta Puerto Ituzaingó. Pero, digamos, el tiempo pasa y la ropa queda, y entonces se va a utilizar por el momento, y yo creo que va a ser definitivo, el puerto de Corrientes, la ciudad de Corrientes. Viene un convoy de barcazas dentro de la hidrovía. Tengamos en cuenta que la hidrovía empieza en Puerto Cáceres, en Brasil, allá arriba, Río Paraguay, viene por Asunción, Paso de la Patria, y dobla y sigue abajo. Todo esto de la hidrovía está siendo tratado en Asunción por los presidentes del Mercosur, pero el presidente Milei, que está peleado con la mitad o más de los presidentes de Latinoamérica, en especial con Lula, con razón o sin razón, pero no hay buena relación presidente a presidente. Va a estar Diana Mondino en representación de la Argentina, y uno de los temas a tratar es el de la hidrovía. Si lo que se va a tratar, el balizamiento de la hidrovía y el dragado, estamos hablando de Puerto Cáceres hasta Paso de la Patria, y ahí nos vamos afuera. ¿Y el Alto Paraná en qué queda? ¿No se va a dragar el Alto Paraná? ¿No se va a balizar? Entonces, si la provincia no toma intervención en estas conversaciones de la hidrovía, de que se está por conceder a una empresa el dragado, el balizamiento y el peaje, pero no se considera el Alto Paraná, el gobierno de la provincia tiene que intervenir para que también se hable del dragado hasta el puerto de Ituzaingó, porque el puerto de Ituzaingó en estos momentos tiene 2 o 3 pies de calado de agua. Ahí no pueden llegar ni las barcazas vacías. Además está fuera de la línea. La línea viene, como lo señalamos más de una vez en nuestro mapa, viene, repito, de Puerto Cáceres, en Paso de la Patria, de confluencia, da la vuelta y sigue. Y del Paso de la Patria a Ituzaingó, que el gobierno de la provincia, que está muy satisfechos, y nosotros también, con que venga esta carga en containers, en contenedores, al puerto de Corrientes, y de ahí van a ir en camiones cerca de 300 kilómetros hasta la fábrica en Virasoro. Que van a quedar ahí los containers. La madera no es un artículo perecedero, van a llenar, de madera elaborada en los containers, los van a traer a Corrientes, los van a depositar en el puerto de Corrientes, y a la espera de que un convoy que venga de Puerto Cáceres o de Asunción con destino a ultramar, va a esperar que venga ese convoy,
y tener en el puerto de Corrientes 2 o 3 barcazas cargadas en un tiempo X a la espera de que un convoy venga, desarme el convoy de 8 o 10 barcazas e incorpore las 2 o 3 que están acá. Todo eso está muy bien, pero va a traer problemas, y ya lo están hablando, al problema de los camiones que van a entrar atravesar la ciudad de Corrientes, deja fuera al Alto Paraná. Y el gobierno tiene que preocuparse qué va a pasar con el Alto Paraná. Porque si vamos a desarrollar un puerto en Ituzaingó, tenemos que tener dragado suficiente para poder sacar la mercadería y analizar el tema de la frecuencia de cargas y demás. Bien, todo esto lo vamos a tratar en el próximo programa con el doctor Marcelo Falcioni, que ha sido ministro de Obras Públicas de la provincia. Celebramos todo esto, pero por el momento son anuncios. La concreción de este tema va a ayudar a romper el esquema, a romper lo que se está apoderando de los comentarios en la provincia y en el país del caso Loan. Ahora comentemos, y lo vamos a hacer, por eso el próximo programa, comentemos este tema del transporte, de la producción que va a tener el aserradero que se ubica en Gobernador Virasoro. Vamos a un corte. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Bien, una vez más, en las provincias también existen. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Simonetti, que es un periodista, analista político muy importante en nuestra provincia y que publica sus pensamientos en litoral.com y los domingos en el Literal del Papel. Bienvenido, Jorge, una vez más a nuestro programa, y hemos visto tus últimas declaraciones o tus últimos pensamientos en el litoral.com sobre las derivaciones políticas de este tema, algo que veníamos ya analizando acá en este programa. ¿Cómo ves todo esto? Hay una pata política que está jugando, aprovechándose de la conmoción esta, se tapan otros temas con esta cuestión. Había circulando en Facebook una fotografía de Ricardo Colombi en un programa de televisión de Carlos Alonso, pero abajo estaba algunas declaraciones que fueron desmentidas ayer por Carlos Alonso y otros dirigentes, y que Ricardo Colombi parecía tomar partido dentro de este concepto, aprovecharlo en contra de Valdés, pero han sido desmentidas. Bien, te escuchamos. Bueno, mira, el caso de Loam, indudablemente que trajo muchas derivaciones, muchos juegos de intereses, y no faltaron obviamente que los intereses políticos. Primero los intereses de del periodismo poderoso de Buenos Aires, que su lucha es el rating, y el rating se logra atraer la atención de la gente, se logra a través hoy por hoy, sobre todo de casos como ya no dan las cuestiones de la farándula, y entonces sucede un caso como el caso lamentable del pequeño Loam, y todos se prenden de allí. Es impresionante, yo no creo recordar, salvo el caso de María Soledad, una cobertura tan tremenda
que hizo la televisión, la radio y todo, con los múltiples enviados y hablando casi las 24 horas permanentemente del caso y articulando teorías contra teorías y cosas contra cosas, inspecciones en el lugar. Es como que hicieran el trabajo de la justicia. O sea que eso le vino muy bien para el rating de los canales. Pero también hay movimientos y derivaciones políticas, sin duda. ¿Por qué? Porque se hizo ver, a mi juicio, un poco injustamente las deficiencias, porque hubieron deficiencias en las investigaciones iniciales que realizó la Policía Provincial y la Justicia Provincial. Evidentemente, quien toma primero conocimiento del caso de la desaparición de un niño, primero tiende a pensar de que debe estar por allí, debe estar perdido o alguna cosa así le pasó, digamos, ¿no? Sí. Entonces lo primero que se hace es una búsqueda rápidamente. Obviamente, si la autoridad no está comprometida con la desaparición. Claro. Estoy hablando de alguien objetivo. Y bueno, entonces se dejaron correr horas o días muy importantes, sobre todo para cerrar los anillos de control, no solo en las fronteras de Corrientes, sino ahí en la zona también, digamos, ¿no? Y todavía las teorías siguen como teorías. Ahora pareciera apuntar casi todo hacia una trata de personas, ¿no? Una banda de trata de personas. Hasta hace unos días un posible accidente. Después, antes de eso, una pérdida, algo que le pasó en el monte al chico. Pero en definitiva todavía estamos en el tren de las teorías. Y las pruebas que se tienen son absolutamente indiciarias y nada más. No hay ninguna prueba para acusar a alguien seriamente y tener posibilidades de una condena por algo determinado. Porque primero no se sabe ni lo que pasó y segundo, no hay pruebas contundentes que indican la presencia de Loan en un lugar o en el otro. Y esto tuvo su pata política, su gran pata política. Primero nació en provincia, ¿no? Por un lado, la provincia como que quiso sacarse, la justicia provincial me refiero, como que quiso sacarse este fardo de encima y le dio un tinte de trata de personas que hasta ese momento no tenía ningún nacidero. Entonces derivó a la Justicia Nacional. Hoy por hoy la Justicia Nacional no se pronuncia o no hace declaraciones, casi no hace declaraciones, así que no sabemos en concreto qué está sucediendo, se están cruzando los celulares, etcétera, etcétera. Pero el hecho concreto le sirvió al gobierno nacional, con la presencia de Bullrich, a venir a hacer un poco de política acá. Tan mal hecha que vino, imagínate vos, la ministra de Seguridad de la Nación, que viene a un paraje, a un pueblito de la provincia donde sucedió algo, y todos paran, que iba a ser una conferencia de prensa y todos paran obviamente las orejas, algo importante va a decir. Y lo que dijo es que no tienen ni idea de lo que pasó con Loan. Claro, ahora eso se contradice con las declaraciones que hizo, que la confesión de la tía textual era fuerte y creíble en las declaraciones de Laudelina. Eso lo dijo Patricia. Ahora, yo creo de que, y lo decía anteriormente, de que quien tiene que definir si una confesión es fuerte y creíble es la justicia. Obvio. No la ministra de Justicia. Obvio. Tal y así que se equivocó, porque como señalás, después vuelve a hacer otro rastrillaje. Sí. Después de tantos días se confirmaría de que ahí no estuvo, porque si pasaron 3-4 días, lo decíamos, y el chico se pierde, digamos, se muere porque por inanición, falta de agua, falta de comida, y ya los cuervos y otros se ocuparían de... Y ahí es donde otro paso en falso de Patricia, es cuando dice que le van a hacer radiografía hasta
a los, panza de los hasta animales. los animales, Sí. ¿no es cierto? Lo que habría que, bien señalabas, de que hasta los excrementos habría que empezar, es decir, todas teorías tomadas un poco De los pelos, ¿no es Sí, sí, cierto? totalmente. Lo mismo esto que Laudelina, la tía Laudelina, ahora habla del choque, y que Sí. lo notable es que los que se verían beneficiados con la teoría de que fue un accidente de tránsito, porque la pena es menor, son los que desmienten, no hubo ninguna accidente de tránsito. Y aparecen unas manchas, recién ahora, después de 20 días, unas manchas rojas, que no se sabe si es pintura, si es sangre, y sigue la confusión que hace... Fíjate vos, Toto, siguiendo con la cuestión política. Hubo un hierro muy importante de la ministra de Seguridad, interviniendo en cuestiones que debería, como muy bien lo decía, debería decir la justicia, y en definitiva no aclarando absolutamente nada, confundiendo, diría yo. Pero también hubo imprudencia de la autoridad política local, digamos, en concreto el gobernador, porque sacar el gobernador en su cuenta de X, de Twitter, de que es importante una declaración que nadie conocía, que se dio en ese momento, prácticamente en esa noche, es también una intervención indebida de la política en la justicia. Entonces, todas estas cuestiones, yo entiendo, vos hiciste una introducción en esto y yo creo que, no creo en brujas, pero que las hay, las hay. ¿Qué significa esto? Que esto fue muy bien aprovechado sobre todo por la interna radical, que en este momento está tan fuerte. Y tenemos de un lado a Valdés, al gobernador, y del otro lado a Colombi. A mí no me consta absolutamente que Colombia haya hecho absolutamente nada, pero es indudable que en la política se aprovechan estos momentos para que, si el adversario interno está un poco averiado o un poco caído, de pegarle para que se caiga aún más, ¿no? Y este es un caso que aparece de golpe, que aparece con toda la fuerza de la prensa nacional, y entonces empiezan a tratar de introducir a la autoridad política local con algún tipo de responsabilidad. Y esto fue incrementado por el hecho de que el gobernador interviene en ciertas cosas. Esto de la declaración de Laudelina ante un fiscal provincial, creo que es absolutamente insólito, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo una equivocación muy importante. Yo no sé hasta dónde va a traer consecuencias políticas, porque yo creo que en el ámbito radical hoy por hoy está dominado, en la interna radical está dominada por Valdés. No sé si esto en octubre se realiza en la interna, va a tener suficiente impacto como para afectar las posibilidades electorales del propio gobernador. Que habrá tenido alguna lesión en su credibilidad, pero esto más puede afectar en una general, digamos, en la población en general, no tanto en la interna. Pero lamentablemente sí, efectivamente, y para el pobre Loan, se ha mezclado demasiado las cosas. Ha mezclado el periodismo con teorías distintas, ha mezclado la política, metiéndose de un lado y metiéndose del otro, con otros intereses que no son propiamente los de Loan. Y ahora, en definitiva, no sabemos del todo. Ahora yo, primero viendo la televisión, escuchando, leyendo, primero pensaba que era una cuestión, digamos, interna, familiar. Después, lo último que pensé era la teoría porque no aparece ninguna banda todavía al conocimiento. De que puedan existir, sí pueden existir. De que Corrientes es un lugar propicio para captar chicos, digamos, también. Pero bueno, ahora aparentemente las investigaciones van para ese lado. Digo aparentemente porque no se sabe en concreto nada. Los cruces de los teléfonos no se sabe qué va a dar, algunas cosas hemos escuchado. Y bueno, en síntesis, la víctima, que es Loan,
no aparece, y no sé si aparecerá. Sí. Ahora, si al comisario de 9 de julio está detenido por obstruir la justicia o por plantear teorías falsas, la tía Laudelina también quiere obstruir la justicia poniendo el botín en un lugar determinado y ella dice para desviar la atención del tema, del accidente o lo que fuera. Pero no está detenida. Parecería que tiene algún bill de indemnidad Claudelina, porque pidieron los fiscales la detención, los fiscales federales, y la jueza federal negó la detención, ¿no es cierto? Ahora, ¿Laudelina reconoció que ella plantó el botín? Sí, sí. En la declaración que hace ante Robinó, sí, dice que por miedo, por amenazas, le dieron el botín y ella fue y lo puso porque le dijeron que, si no, que la esposa de este marino, Carlos, la amenazó que la iban a matar. Bien razona, digamos, en el diario de la Nación, un columnista, cuando dice que tenía miedo de, digamos, de confesar si los que la amenazaron estaban todos presos, que serían Carlos y la señora. Es decir, que todo esto complica y vamos a entrar en un laberinto, lo decías también en tu artículo, en tu nota, vamos a entrar en un laberinto donde todo se va a confundir tanto que al final no va a pasar nada y será un caso más de los 122 que Missing Children dicen que están desaparecidos. Ahora apareció también un joven ya de 16 años que se dicen que vino en bicicleta desde Santiago del Estero a Itaibate. ¿Vos sabés lo que es venir en bicicleta a Santiago del Estero a Itaibate? La cuestión es que la familia lo dio por perdido en Santiago del Estero y a los 3-4 días apareció en Itaibate. Algunos dicen que alguien lo transportó, porque la verdad sería un récord tal vez mundial de venir tantos kilómetros en bicicleta. Ahora, yo creo que también hubo un juego político por parte de Bullrich y del gobierno nacional cuando Milei viene de su viaje a Europa, donde para recibir condecoraciones, lo primero que hace es reunirse con Patricia y decir que él está, y lo dice textual, está entre comillas, de que desconfía, que está mal con la justicia correntina. Todo esto juega en contra del gobierno de Valdés, sin duda, todas estas declaraciones que se hacen. Y Bullrich jugó para aumentar su figura. Cuando viene la primera vez y dice ella, vengo a ordenar la investigación, quiere decir que hay un desorden cuando estaba en manos provinciales. Vengo a ordenar. Creyó de que venía, ordenaba, pim, pam, pum, y eso levantaba su concepto, su imagen dentro de la interna de PRO que se hizo el día jueves, en la cual Bullrich fue derrotada por Macri en una asamblea. Bullrich pretendía ser digamos, presidente de la asamblea y no lo pudo porque no tuvo el apoyo suficiente. Y tal vez se hubiera solucionado, como pensó, el tema de Logan, hubiera mejorado su imagen dentro del mismo PRO, ¿no? Sí, tal vez haya pensado eso, como sucedió con el caso Maldonado, digamos, donde ella apoyó a la gendarmería y en definitiva es un poco, no se probó de que haya habido una represión de la gendarmería para Maldonado y que provocó su muerte, sino que fue un accidente, se ahogó al cruzar un arroyo. Eso la dejó bien parada ante las fuerzas y por eso ella adquirió cierta fuerza política que le hizo ser candidata a presidenta. Y ahora creo que evidentemente habrá jugado una carta similar, aunque esta carta le salió
le salió mal porque vino, hizo toda una mise en scène y en definitiva no tenía absolutamente nada, y en definitiva hasta ahora la Justicia Nacional no nos está brindando ninguna pista firme acerca de lo que pudo haber pasado. Claro, no está demostrando la justicia federal más eficiencia que la justicia correntina. Estamos en la misma posición. Obvio. Todo esto llama mucho la atención. La monja Peloni hace declaraciones sobre que en Goya, digamos que está cerca del 9 de julio, que en Goya, cuando ella fue a Marta Peloni a Goya, había empleadas domésticas cama adentro que eran embarazadas o que estaban embarazadas, y los chicos en casas, y dice en casas de ricos, toda una concepción rara, ¿no es cierto? En casas de ricos, y que le sacaban a condición, la dejaban como empleada doméstica con cama adentro, a condición de que el chico lo tomaban esas familias ricas, ¿no es cierto? Ahora es indudable, Jorge, de que en el interior, en un pueblo como 9 de julio, de 4.000 habitantes, 4.500 habitantes, un gran por ciento de esos semianalfabetos, la figura del comisario y la figura del cura son palabra mayor, sí, porque son 4.000, maneja 4.000 personas, y si es que resulta que el comisario Maciel, mal designado el 9 de julio por el gobierno provincial, cuando tenía antecedentes de supuestas violaciones, ahora lo acusan de embarazar para vender, todo tan complejo que nos llevó a que en programas anteriores con Jorge estuviéramos analizando el tema de los cuadernos, la gran coima nacional que hubo y que está derivándose a aportes electorales. Políticos electorales. Ya no se habla más casi. Por ahí sale algún sueltito, pero llegó a estar en primera línea de las páginas. Es decir, que también se utiliza este tema en los para medios tapar otros. Para tapar otras cosas, como tapar, y esperemos que se presenten los proyectos, y para que con tu capacidad podamos analizarlos juntos, el tema del aumento de los miembros de la Corte Suprema, eliminar las PASO, es decir, todos movimientos de reformas electorales tendientes a reforzar el esquema de la libertad avanza y de poder manejar tribunales, porque si de los 5 que tenemos en este momento de miembros del Superior Tribunal va a tener al hijo y a otro más designados por este gobierno, más Lorenzetti. Supongo yo que esa 50% que apoya a pesar de los sacrificios al gobierno puede empezar a cambiar, y eso sería bastante complejo, sobre todo este tipo de gobierno que tenemos, y esperemos que no esté funcionando tampoco en la cabeza de nadie el club del helicóptero, ¿no? Eso. Así que ahora, bueno. Hay algo vinculado con todo esto, que el presidente no deja de lado sus discursos y palabras agresivas contra Totalmente. todo. Gobernar no es agredir ni insultar. Gobernar es llevar las cosas del país adelante con seriedad, y usar el carajo cada rato, o tratar otra vez, a pesar del apoyo que tuvo en la ley de base de la Cámara de Diputados y del Senado, ahora resulta que por la ley jubilatoria vuelve a hablar de nido de ratas, o de idiotas, o de... Sí. Digamos, las cosas tienen su límite, y seguramente todo esto va a traer algún resultado inesperado en las elecciones que ya están cercanas a nosotros. Bien,
Muchas gracias. Gracias, Toto, por invitarme. Y volveremos a conversar sobre la situación nacional. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. En nuestro programa Las Provincias también existen. Tenemos el gusto de dialogar con César Lerena. César Lerena estuvo acá en Corrientes en la década del 60, en el 66, y digamos, en ese entonces estábamos armando la Cámara Junior en Corrientes, y él fue uno de los integrantes, de los fundadores, y después siempre se especializó y coincidíamos en el tema del federalismo, y entonces ya hablábamos que las provincias también existen y tienen que tener una participación en los recursos naturales que están dentro de las jurisdicciones provinciales y que la nación se apropia de ellos. César ha escrito un libro, El Saqueo, referido al tema de la pesca que se hace en el mar territorial argentino, y sobre todo tenemos en cuenta de que, por ejemplo, el puerto de Mar del Plata está dentro de la provincia de Buenos Aires, y que la provincia de Buenos Aires tiene un amplio, mar territorial argentino dentro de los límites de la provincia. Bien, hola César, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto, Toto, de escucharte. Bien, ahora, ¿cómo estás viendo el tema de la pesca en el sur? Porque tenemos, a través de tus comentarios que leemos, de que hay un problema con los buques extranjeros que vienen a pescar dentro del mar territorial, y que muchas veces no pagan. ¿Por qué no le explicas a la audiencia cómo es este tema? Bueno, la Argentina tiene un amplísimo mar, ¿no? La zona económica exclusiva argentina, que es aquella zona que va desde la costa hasta las 200 millas, es un territorio más amplio que el continente argentino. Mientras la Argentina tiene cerca de 7.700.000 y pico de kilómetros cuadrados de mar, no llega a los 3 millones del territorio continental, y eso hace que sea uno de los mares más amplios del mundo, ¿no? Y lógicamente eso, entre otras cosas, dificulta el control por los escasos recursos que pone la Argentina para apoyar el trabajo tanto de la prefectura como de la Armada Argentina de control. Pero por otro lado, a partir del año 1982, donde se produce la Guerra de Malvinas, y los británicos empiezan a otorgar licencias pesqueras a terceros países, esos países, China, Taiwán, Corea, la propia España, empiezan a darse cuenta de la importancia de los recursos que hay en el mar argentino. De tal manera que, además de apropiarse los recursos con estas licencias ilegales británicas, en Malvinas, en el orden de las 250.000 toneladas por año, empiezan a pescar lo que se llama los recursos migratorios argentinos, porque los peces, al igual que los pájaros,
migran, por lo tanto, del mar argentino pasan a alta mar. En alta mar la pesca es libre, pero debe ser acordada, debe ser controlada, cosa que no ocurre. Por lo tanto, hay miles de toneladas de pescados argentinos que migran a alta mar y ahí son apropiadas por estas embarcaciones extranjeras, de tal manera que estamos en una situación de verdadero descontrol y de pérdida de recursos. Ahora, cuando estamos hablando del saqueo, estamos haciendo referencia a los buques, tenemos fotografías enviadas por vos de que hay buques importantes, generalmente buques chinos que están pescando dentro del mar territorial. Ahora, en la zona de Mar del Plata parecería que se concentra todo el tema de la pesca, ¿no? Bueno, pasa lo siguiente, los buques no es que esos buques extranjeros, si bien ingresan a lo que se llama la zona económica exclusiva argentina, sí, mayoritariamente lo que están haciendo es trayendo esos recursos migratorios en la milla 200, 201, 210, etcétera. Es decir, lo que hacen es aprovecharse de esos recursos migratorios, y esos recursos, la migración tiene una característica, igual que los pájaros. Para que se considere una migración, la especie que se trate, en este caso los peces, los crustáceos, los moluscos sobre todo, que son, por ejemplo, el calamar, hacen un ciclo migratorio por razones de alimentación, de reproducción. Para que se entienda como una migración, la especie tiene que ir hacia un lugar determinado y luego regresar. Es decir, va a salir de la zona económica exclusiva, va a alta mar y regresa. Pero ¿qué pasa? Regresa si no es capturada por esas embarcaciones extranjeras. Por lo tanto, ahí la Argentina no está haciendo absolutamente nada. Vos referiste en tu introducción que efectivamente yo, por empezar, siempre me he considerado un hombre provinciano, y entre otras cosas, por supuesto, mi paso, que fue de más de 10 años en Corrientes, acrecentó ese amor por las provincias, ¿no? Y particularmente por Corrientes, no solamente tengo mi corazón en Corrientes, sino que además también mis hijos son correntinos y mi hija todavía vive en Corrientes, ¿no? Y acá, justamente, yo en este momento estoy presentando un libro que refiere precisamente a los recursos que la nación está explotando, y en realidad son recursos que por la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia de Buenos Aires y las leyes de la provincia de Buenos Aires son recursos que son de dominio de la provincia de Buenos Aires. No debemos olvidar que al firmarse la Constitución de 1853, las provincias, o gran parte de las provincias argentinas, eran preexistentes. Por lo tanto, Buenos Aires, entre otras cosas, estableció una serie de acuerdos previos para que sus espacios territoriales no se limiten a las 12 millas, sino que sean, tanto es así que fijémonos que el primer gobernador en Malvinas, Bernet, fue designado por un decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Es decir, que todos los recursos marítimos, en particular en este caso, en el tema que yo me especializo, que es la pesca, son de propiedad de la provincia de Buenos Aires, sino de la nación, que es quien está otorgando en la actualidad y desde hace muchos años los permisos de pesca, quedándose con la mayoría de los recursos, porque así como los recursos migran, inclusive de la zona económica exclusiva del alta mar,
también migran del mar territorial. El mar territorial son las primeras 12 millas de la costa hasta las 12 millas. Por lo tanto, el recurso no se puede, no es una cuestión jurídica ni matemática, es una cuestión biológica. El recurso no se puede tratar, bueno, hasta este espacio es nuestro, hasta el otro espacio es de los otros. No, porque el ecosistema es uno solo, y es bien conocido ese dicho que el pez grande se come al chico. Por lo tanto, todas las especies intervienen en una ecología que se llama trófica, pero en definitiva es una ecología alimentaria, donde interactúan las distintas especies para asegurar la sostenibilidad de esas especies a perpetuidad. Es como la naturaleza misma, en definitiva, ¿no? Ahora, la provincia de Buenos Aires recibe algunos recursos de lo poco que cobra la nación, porque si la nación controlara mejor la entrada de buques extranjeros al mar territorial, sería una fuente importante de recursos, ¿no? Ahora la provincia... Bueno, sí. Bueno, esto es importante lo que estás diciendo, porque no solamente se apropia de los espacios territoriales y de los recursos, sino que los administra mal. Yo acá quisiera ampliar lo siguiente. Si vamos a considerar que las provincias del litoral patagónico y del sudeste de Mar del Plata, del sudeste de la provincia de Buenos Aires, digo Mar del Plata porque Mar del Plata desembarca el 50% de la producción nacional, ¿no? Pero si vamos a considerar esas 12 millas, entonces la pregunta que uno debiera hacerse, ¿por qué los recursos que están dentro de las 12 a las 200 millas los administra la nación, cuando es un recurso en todo caso, si interpretamos así, de todas las provincias? Sin embargo, cuando se dicta la Ley Federal de Pesca en el año 98, se crea un Consejo Federal de Pesca donde solamente intervienen las 5 provincias del litoral marítimo. Y ahí, en cierta medida, mediante un engaño, que para que el proceso de administración es muy democrático, las provincias están en franca minoría. Por lo tanto, es la nación la que sigue administrando los recursos del mar argentino. Y el problema, como bien lo decías vos, es que lo hace mal, porque ni controla la pesca ilegal de estos buques extranjeros, ni controla los descartes que ocurren en el mar, que la FAO, el propio Instituto de Investigación Argentino, el INIDEM, la Auditoría General de la Nación, inclusive también, ya ha determinado que hay cerca del 30% de lo que captura se descarta en el mar. Y esto es descartar proteínas. Más allá de que esas especies, una de esas, no sean aptas para el comercio internacional, sí pueden ser para la elaboración de productos destinados inclusive a la alimentación social. No nos olvidemos que nosotros tenemos una altísima pobreza y también una altísima indigencia, de tal manera que hay millones de personas que tienen dificultad para alimentarse. Por lo tanto, cuando hablamos de que se descarta un 30% de lo que se captura, lo que capturan los buques nacionales, porque no estoy teniendo en cuenta lo que seguramente ocurre también en alta mar, pero eso significan unas 240.000 toneladas anuales, claro, destinadas a la fabricación de harina. Ya sería una recuperación de recursos importantísimos, pero destinada a producir alimentos con empanados, etcétera, con destino a la alimentación social, nos permitiría estar alimentando unos 3 millones de niños por día todos los días del año.
Sí, Por lo tanto, sí, ocurre en este tema de que no se le da participación a las provincias, la provincia de Buenos Aires en este caso, que señalas, y son todas las provincias patagónicas, no se le da intervención digamos, en el diagrama o en la legislación vinculada con la explotación marítima, y tampoco tienen intervención en los recursos que recaudan. Ahora, si esos recursos que se recaudan fueran destinados, por ejemplo, a la custodia del mar territorial, sería otra cosa, pero entran las rentas generales y ahí se pierden esos recursos. En cuanto a la no participación que se le da a las provincias, también ocurre en estos momentos, hay una reunión en Asunción del Paraguay sobre el Mercosur, y digamos uno de los temas que se está tratando también por los presidentes de Bolivia, de Brasil, Paraguay y el de la Argentina, el presidente no fue, y va la canciller Diana Mondino, el tema de la hidrovía. Por ejemplo, digamos, se trata el tema de la hidrovía desde Puerto Cáceres en Brasil hasta, digamos, Asunción del Paraguay, baja hasta Paso de la Patria, donde es confluencia, y sigue todo por, digamos, por las costas correntinas. Ahora, no se ha invitado a nadie de Corrientes a participar de esta discusión sobre el tema de la hidrovía. Años cuando andábamos en plena actividad, habíamos creado un comité federal de la hidrovía, donde precisamente se le daba participación a las provincias para regir todo este tema, pero no se tuvo el apoyo suficiente como para constituirlo. Hicimos una reunión constitutiva en Formosa, yo presidía ese comité, pero después las cosas fueron orientándose hacia otro lado. Ahora, digamos, estos buques que estamos viendo en las fotos, son frigoríficos, tienen congelamiento dentro. Ahora, los barcos chinos, por ejemplo, ¿procesan ya dentro de sus buques o llevan digamos, a otros lugares a procesarlos? Bueno, en el caso de los buques extranjeros que pescan a distancia, esos buques están absolutamente subsidiados, además de no pagar, lógicamente, aranceles en sus países de origen, están subsidiados en el combustible, llevan prácticamente trabajadores en situación de esclavitud, es decir, producen, congelan y producen, y en algunos casos llevan materias primas enteras congeladas para su procesamiento en el país de destino. Pero lógicamente lo mismo ocurre con los buques congeladores, porque hay una vieja discusión entre si es mejor un buque congelador, procesador, o un buque fresquero que lleva la materia prima a tierra y la procesa. Y en realidad ahí se juegan dos modelos. Uno, el que regala de alguna manera la mano de obra a los países importadores, a los mercados en definitiva, donde reprocesan las mercaderías, y otro donde esa flota nacional, en el caso de ser una flota nacional, desembarca en tierra, le agrega valor, lógicamente todo tipo de insumos que necesita el envasado, y por supuesto genera empleo. Ahora, no me quiero perder de vista lo que vos comentaste sobre la hidrovía, acertadamente, porque no es que necesariamente las provincias del litoral debiesen participar en esa reunión, sino que tienen que ser protagonistas principales. Cuando se está discutiendo la administración, la privatización, la concesión del canal Paraná-Paraguay, en realidad lo que se está discutiendo en el fondo, más allá de las cuestiones instrumentales como sería el dragado, etcétera,
Lo que se está discutiendo es el desarrollo de esas provincias del litoral. Y yo creo que es central que los gobernadores de las provincias, por supuesto la de Corrientes, intervengan activamente en la administración de la hidrovía, porque es un flete, bueno, no te voy a decir a vos que sos un experto, pero obviamente es un flete barato, genera empleo y permitiría una salida rápida de todas las materias primas que necesita. Obviamente, si hay una cosa que la presencia de este nuevo presidente nos ha generado, es que a modo de revulsivo las provincias van a tener que empezar a resolver sus cuestiones estructurales, industriales, etcétera, para ser más autónomas y no depender tanto del poder central. Sí, esa es una aspiración que tenemos, porque incluso ahora con la transferencia de obras públicas nacionales a las provincias hay que ver si las provincias están en condiciones económicas para poder tomar esos trabajos y llevarlos adelante. Bien, ahora hay una parte, ahí tenemos una foto del puerto de Ushuaia también, y las Islas Malvinas chocarían el mar territorial de las Islas Malvinas en estos momentos en manos de Gran Bretaña con el mar territorial argentino, se superponen en las dos jurisdicciones. Ahora, ese es un tema importante a desarrollar, ¿no es cierto? Sí, bueno, los británicos, mucho antes que se aprobara la Convención del Mar, es la que definió las líneas geográficas, digamos así, porque el mar desde esa convención que la Argentina ratificó en el año 1995, estableció 3 límites. La Argentina en el año pero antes de eso, la Argentina en el año 1966 había sancionado la ley 17.094, que establecía un mar territorial de 200 millas. Y esa política, que estuvo acompañada por varios países de Latinoamérica como Chile, Perú, Brasil, etcétera, se contrapuso con los intereses internacionales que no admitían esas 200 millas de mar territorial con soberanía plena. Entonces, en el año 95, la Argentina termina ratificando la Convención del Mar, donde se establecieron 3 límites. El primero es el mar territorial hasta las 12 millas, donde hay soberanía plena. Luego, una zona contigua de otras 12 millas, para finalmente llegar a una zona económica exclusiva de 200 millas, donde hay soberanía con algunas restricciones. Entonces, aquí los ingleses, antes que la Argentina ratificase inclusive esa convención, ya habían ocupado 200 millas alrededor de Malvinas, solo que los ingleses, ya conociendo la letra de lo que iba a ser esa convención, sí, establecieron, vamos a suponer que alrededor de Malvinas hubiese un círculo perfecto, que no es, porque las 200 millas acompañan a la costa. Entonces tiene un dibujo que en cierta medida debiera ser parecido a lo que es la figura de Malvinas. Pero los ingleses en ese momento resignaron, entre comillas, unos 4.000 kilómetros cuadrados, precisamente para no subirse sobre la zona económica exclusiva continental, de tal manera que lo que en general los argentinos no perciben y los gobiernos de turno omiten, es que la Argentina en 1982 tenía los territorios insulares de Malvinas, Georgia del Sur y Sándwiches del Sur, que son territorios que miden en total unos 20.000 kilómetros cuadrados, y unas 3 millas marinas alrededor de las islas. Eso
Eso es lo que tenían en el año 1982. Desde la aprobación de los acuerdos de Madrid en el año 89-90, el presidente Menem, en particular el rol de Cavallo, en ese momento, y desde ese momento y hasta hoy, el Reino Unido de Gran Bretaña ocupa 1.639.000 kilómetros cuadrados. Es decir, de 20.000 kilómetros que tenía en el año 82, hoy ocupa 1.639.000 kilómetros cuadrados de un territorio marítimo muchísimo más rico que las Malvinas en sí mismas. No solamente por los recursos pesqueros, sino también por los recursos petroleros. Bien. De tal manera que tiene, si hiciésemos un cálculo de kilómetros para darnos cuenta de lo que estamos hablando, los ingleses estarían ocupando en el territorio continental toda la Patagonia, Corrientes, Formosa, San Juan y Mendoza. Importante. Y creo que no estaríamos aceptando la presencia de los ingleses en esos territorios, ¿no? Así que la magnitud de la ocupación del mar por parte del Reino Unido, bueno, en estos días la canciller ha salido a decir, inclusive con alguna terminología errónea, que van a defender nuestros mares a partir de la firma de este acuerdo que se ha firmado en Nueva York sobre la diversidad en alta mar. Bueno, eso es una política absolutamente errónea, porque los británicos en Malvinas ya desde el año 2017 han empezado a proteger sus archipiélagos en distintas partes del mundo a través de lo que se conoce como áreas marinas protegidas. Y ciertamente Malvinas tiene áreas marinas protegidas alrededor de Malvinas, y ahora ya desde hace un par de años hemos logrado trabajar para que en lo posible no se apruebe. Vienen promoviendo desde una fundación americana la creación de lo que se llama el agujero azul, un área marina protegida en el agujero azul, que prácticamente haría que Malvinas estuviese rodeado por áreas marinas protegidas con una idea supuestamente ambiental, pero en realidad lo que hace es proteger que los recursos que están en esas áreas lleguen a las aguas de Malvinas. Bien, César, esperamos tenerte pronto por Corrientes y poder tener una conversación sobre estos temas que refuerzan el concepto que teníamos allá por la década del 60 del federalismo y de que las provincias también existen y merecen un tratamiento mejor por parte del gobierno nacional. Bien, el tiempo se nos va y te felicitamos por tu libro, El Saqueo. Tenemos que pronto tenerlos en nuestro estudio para poder seguir comentando estos temas. Te deseo muchas felicidades y siempre recordamos con los amigos de Corrientes, con el escribano Ortiz, la señora y demás, tu presencia acá que dejó muy buenos recuerdos y donde, como señalabas, has tenido tus hijos. Bien, muchas gracias por eso y volveremos a conversar sobre todo esto. Un gran abrazo, Toto, y un gran abrazo a todos los correntinos, mis hermanos. Bien, seguimos con el programa. Bien, lo que nos ha dicho César Lerena sobre la participación de la provincia de Buenos Aires en los resultados de la pesca marítima, que está otro de los temas abandonados por los gobiernos nacionales, es interesante, es importante y nos colocan
en lo acertado de la denominación de nuestro programa, que las provincias también existen. La provincia de Buenos Aires tiene derecho a participar en los resultados, en lo que se esté cobrando, lo poco que se esté cobrando por los buques extranjeros y nacionales que pescan dentro del mar territorial argentino. Bien, será hasta nuestro próximo programa.